Bien, vamos a ver el apartado siguiente, ¿ve? Que es el de extremos relativos, máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Extremos relativos significa, pues eso, si tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, ¿no? ¿Vale? Un máximo relativo es esto de aquí, sería aquí la función en ese punto de aquí, en ese punto x sub 0 tiene un máximo relativo. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un entorno del punto x sub 0, ¿veis? Un entorno de este punto en donde los valores que coge la función son más pequeños que el que coge aquí, ¿veis? ¿De acuerdo? Por eso se dice que aquí lo que tiene es un máximo relativo. Máximo relativo porque no es el mayor valor que coge la función. Aquí la función, en este punto de aquí, pues coge un valor más grande que el que coge aquí, ¿no? Y este de aquí, en este punto de aquí, la función, pues lo que tiene es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un entorno del punto en el que los valores que coge la función son más grandes que el que coge aquí, ¿de acuerdo? Entonces por eso es un mínimo relativo. Das cuenta que tanto en el máximo relativo como en el mínimo relativo la tangente es horizontal, la recta tangente es horizontal. Si la recta tangente es horizontal, la pendiente vale 0. Entonces f' de x sub 0, f' de x sub 0 vale 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y además la función aquí ha cambiado el crecimiento, es decir, ha pasado de ser creciente a ser decreciente, ha pasado la derivada de ser, la primera derivada de ser positiva a la derivada a ser negativa. Luego entonces, aplicando ese criterio, que es el criterio de la primera derivada, yo puedo decir que este punto, que tiene primera derivada nula, es un máximo, porque la primera derivada ha pasado de ser positiva a ser negativa, o ha habido un cambio de crecimiento en el punto x sub 0. La función ha pasado de ser creciente a ser decreciente, ¿de acuerdo? Y aquí en este punto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues su derivada también vale 0, es decir, f' de x sub 0, ¿de acuerdo? También vale 0 porque tiene también tangencia horizontal, ¿de acuerdo? Pero, ¿veis? Tangencia horizontal, pero ¿esto qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Sería un mínimo. ¿Por qué? Porque la función ha pasado en ese punto de ser decreciente a ser creciente. La primera derivada ha pasado de ser negativa ahora a ser positiva aquí. Luego entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, ¿de acuerdo? En ese punto se hace 0 y a derecha e izquierda ha cambiado el crecimiento de ser decreciente a ser creciente. Por lo tanto, lo que va a tener ahí es un mínimo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y aquí va a tener un máximo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, eso es aplicando el criterio de la primera derivada, ¿de acuerdo? Bien, no siempre ocurre que cuando la primera derivada es nula, pues entonces va a haber un extremo, un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, que si f' de x sub 0 es 0, entonces lo que se dice es que aquí la función lo que tiene es un punto singular, ¿vale? Eso es un punto singular, ¿de acuerdo? Pero no todos los puntos singulares, punto singular, ¿vale? No todos los puntos singulares van a dar a extremos, ¿vale? Hay puntos que dan lugar a extremo, ¿vale? A máximo o mínimo, ¿vale? O bien que dan a punto de inflexión, que es cambio de curvatura, inflexión, ¿vale? ¿Cómo puedo distinguir uno de otro? Bien, pues puedo distinguir uno de otro aplicando el criterio de la primera derivada, ¿no? ¿De acuerdo? Si en el punto este de aquí en el que se ha hecho 0 la primera derivada ha cambiado el crecimiento, es decir, ha pasado de ser creciente a ser decreciente, por lo que tienes un máximo. Si pasa de ser decreciente a ser creciente, por lo que tienes un mínimo, ¿de acuerdo? O bien máximo, o bien mínimo, ¿de acuerdo? Y punto de inflexión es cuando no cambia el crecimiento, es decir, que a derecha e izquierda del punto S en el que se ha hecho 0 la primera derivada sigue siendo creciente y pasa a ser creciente también, ¿no? ¿De acuerdo? Un ejemplo lo tendríamos en esta función de aquí. Mirad, voy a ver si la puedo dibujar aquí, la función x cubo. Bien, mirad, la función x cubo, esta función, f de igual a x cubo, su primera derivada resulta que va a ser esta de aquí. Su primera derivada es esta, 3x al cuadrado, ¿vale? Y se hace 0, 3x al cuadrado, se hace 0 en el punto 0, ¿vale? Si yo la dibujo, la función hace una cosa así, ¿de acuerdo? La pendiente ahí también vale 0, pero la función en el punto 0 no cambia de ser creciente a ser no cambia el crecimiento, porque
a la derecha del 0 es creciente, pero es que a la izquierda del 0, perdón, a la izquierda del 0 es creciente y a la derecha del 0 también es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, cumpliéndose esto de aquí, que es su primera derivada, ¿vale? F' de 0, ¿eh? ¿Veis? F' de 0 vale 0, ¿de acuerdo? Pero no cambia el crecimiento a derecha e izquierda del punto 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tiene la función es un punto singular, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, todos los puntos en los que se me anula la primera derivada, ¿de acuerdo? Son puntos singulares. Unos van a dar lugar a extremo y otros a punto de inflexión. ¿Cómo sé yo si es extremo o punto de inflexión? Viendo si cambia el crecimiento. Si pasa de ser creciente a decreciente, máximo. Si pasa de ser decreciente a creciente, mínimo. ¿De acuerdo? Y si no cambia, como aquí, que es creciente y sigue siendo creciente, pues lo que tengo es un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver más ejemplos. Bien, mirar, ahora estamos con esta función de aquí, con la que hemos visto antes el crecimiento de crecimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa función de ahí, ¿no? Hemos calculado su primera derivada que me daba esto y se me ha anulado en el punto 3 y en el punto menos 1, ¿no? Lo hemos puesto aquí, el menos 1 y el 3. Entonces la función ha pasado de ser aquí creciente a ser decreciente, ¿no? Entonces en el punto menos 1, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener un máximo, ¿de acuerdo? Y en el punto 3 ha pasado de ser decreciente a ser creciente. Como ha cambiado el crecimiento, en el punto 3, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener un mínimo, ¿lo veis? ¿De acuerdo? En el punto 3 tiene un mínimo y en el punto menos 1 tiene un máximo. Bien, vamos a ver más ejemplos. Bien, vamos a ver el ejemplo este de aquí, ¿de acuerdo? Dice, determina los máximos y mínimos relativos de esa función, ¿no? Bien, bueno, pues aquí, en esta función de aquí, pues calcularíamos, la función es esta, ¿vale? Dice, determina máximos y mínimos relativos de esa función. Bueno, pues calcularíamos su primera derivada y vemos que la primera derivada se hace el 0 en el punto 0, ¿no? Entonces lo pondría aquí, ¿de acuerdo? El punto 0, ¿vale? Lo pondría aquí en el punto 0 y entonces vería el signo que tiene a la derecha e izquierda del punto 0. Cogería un valor del menos 1 y entonces vería que f' de menos 1, f' de menos 1, pues resulta que sería menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3, ¿vale? Es decir, mayor que 0. Luego entonces la función aquí lo que hace es crecer. Y ahora cogería un valor, aquí el 1 por ejemplo, y calcularía f' de 1. En f' de 1, esa función resulta que también es positiva, ¿vale? Luego entonces la función lo que hace también es crecer. Entonces aquí la primera derivada se ha anulado, pero no cambia el crecimiento. Luego entonces aquí la función no tiene ni máximo ni mínimo, lo que tiene es una inflexión, ¿de acuerdo? Bien. Hay otro tipo de problemas, como este de aquí, dice, halla los valores. Dice, halla los valores A y B para que la función tenga un mínimo en el punto 1, 2, ¿vale? Bien, bueno, pues si tiene un mínimo en el punto 2, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que la primera derivada en el punto 1 que tiene que ser 0, ¿vale? Y además este punto de aquí pertenece a la gráfica de la función, es decir, son dos cosas, ¿no? Que f de 1, la imagen del punto 1, pues resulta que vale 2, ¿vale? Porque me lo están diciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que f' de 1, como tiene un mínimo en el punto 1, vale 0. Luego entonces yo tengo que calcular su primera derivada, ¿de acuerdo? Que la primera derivada no la veo por aquí, es esta, ¿vale? 2x más a, y anularla en el punto 1, ¿de acuerdo? ¿Veis? ¿Vale? Pues 2 por 1, 2 más a igual a 0, ¿veis? ¿De acuerdo? Entonces con esta ecuación y esta de aquí, ese es el sistema que se me ha formado, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Pues ya puedo determinar lo que vale a y b, ¿de acuerdo? Y luego los problemas de máximos y mínimos también se suelen utilizar para hacer o resolver problemas de optimización de funciones, ¿vale? Que también vamos a ver alguno de estos, ¿no? Que me dice cuál de los cuadriláteros de 16 centímetros de perímetro tiene mayor área, ¿no? Todos estos cuadriláteros tienen 16 centímetros de perímetro, porque sería 2x más 2y, ¿vale? Igual a 16. Esa ecuación simplificada sería x más y igual a 8, ¿no? ¿Vale? Y entonces me están diciendo que encuentre el máximo de esa función, que es el área. El área de este, de ese o de ese es la base por la altura, ¿de acuerdo? Y entonces me están diciendo que determine en qué punto esta función tiene un máximo, mayor área, ¿vale? ¿De acuerdo?
esa función resulta que depende de dos variables. Bien, lo que estábamos diciendo, esta función que va a depender, es la función del área, que va a depender de dos variables, que va a ser la base por la altura. Pues tenemos que encontrar un máximo para esa función, ¿de acuerdo? Cumpliendo pues que x más y tiene que ser igual a 8, ¿no? Ya que me dicen que de todos los rectángulos de perímetro 16, ¿vale? Que es lo mismo que esto de aquí, encontrar la que tiene mayor área, ¿no? Bueno, pues tenemos que encontrar un máximo de esa función. Como depende de dos variables y nosotros no sabemos derivar funciones que dependen de dos variables todavía, pues lo que hacemos es una cosa, es de aquí despejar una de ellas en función de la otra, y entonces sería que y es igual a 8 menos x, ¿vale? Y entonces por sustituirlo aquí sería x por lo que vale la y, que sería 8 menos x, ¿de acuerdo? Y entonces pues ya me va a dar aquí menos x al cuadrado, ¿vale? Más 8x, ¿de acuerdo? Y entonces esta sí que sé derivarla, ¿vale? Y ver cuándo tiene el máximo, ¿no? Entonces la derivo, ¿vale? Su primera derivada, que sería, pues sería menos 2x más 8, ¿de acuerdo? Y lo que hago es la igualo a 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces veo que se anula, ¿no? Para el valor menos 2x más 8 igual a 0. ¿Y se anula para qué valor? Pues se anula para el valor x igual a 4, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahí va a tener un máximo. ¿Por qué? Porque la función es derivable en el punto 4, ¿no? Y en el punto 4 pues la derivada cambia de ser positiva a ser negativa, ¿no? Aquí la función cambia de ser creciente para valores más pequeños que el 4, la función a', por ejemplo para el 3, ¿de acuerdo? Pues es positiva, ¿no? ¿Vale? Luego entonces la función que es lo que hace crecer, ¿no? Y luego para los valores más grandes que el 4, a' de 5 por ejemplo, ¿no? Pues ya es negativa, ¿no? Entonces la función que es lo que hace es decrecer. Luego entonces en el punto 4 que es lo que va a tener, va a tener un máximo, ¿no? ¿Vale? Luego entonces va a tener un máximo. Luego entonces resulta que esta función va a tener un máximo en el punto 4, ¿vale? Y si la x vale 4, la base vale 4, la y que va a valer pues 4 también, ¿de acuerdo? Luego entonces de todos los rectángulos de perímetro 16, el que tiene mayor área va a ser el cuadrado de lado 4, ¿vale? 1 de 4 por 4, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.